Hola, antes de comenzar este video quería aprovechar un momento para mandarle saludos a Andy Urquijo, que comentó el video anterior. Le mando un saludo y un abrazo enorme. Gracias por ver mis videos. Si tú quieres que te mande saludos en el siguiente video, comenta saludos. Ahora sí, comenzamos. Bueno, recuerdo que todo esto comenzó cuando yo tenía como 10 o 11 años. Recuerdo que nos habíamos mudado de casa y recuerdo que teníamos una vecina al lado, que esta vecina, por decirlo así, es como la protagonista de mi historia, porque esta vecina se metió en mi vida. Esta vecina era una señora de 50 años y tenía fama de que era la chismosa, la que estaba pendiente de todos los vecinos, y era rara porque siempre estaba asomada en su ventana y parecía que en realidad te estaba espiando. También yo pienso que tenía alguna enfermedad mental porque pues siempre estaba inquieta y siempre estaba como que afuera de su casa, caminando por la calle, viendo nada más a los vecinos y así. Bueno, bueno, nosotros nos empezamos a llevar con esta vecina que pues mi mamá no conocía, yo no la conocía, ni mi hermana la conocía. La única que más o menos la conocía era mi papá, porque esta señora le dio clases a mi papá cuando era joven, cuando era niño. Pero en ese tiempo la señora estaba, por decirlo así, estaba bien, estaba en sus cabales, y de repente ya como que por la edad, no sé, por todo lo que fue viviendo, como que se fue enfermando. Bueno, esta señora empezó a hacer amistad con mi mamá y empezó a ir a la casa casi diario, a tomar café, a comer, a platicar, y siempre estaba con mi mamá, conmigo y con mi hermana, y nosotros ahí escuchando lo que platicaban, y se estaban horas. Y la verdad es que se llevaban bien. Esta señora a veces le llevaba comida a mi mamá y a veces mi mamá le llevaba comida a la señora. Pero un día esta señora tuvo un malentendido con mi mamá. No sé qué pasó, la verdad, porque pues eso es como que historia de mi mamá, pero pues más o menos por lo que vi y escuché, esta señora como que empezó a tener celos de mi mamá y decía que mi mamá quería con su esposo y que se lo quería bajar y que no sé qué. Entonces mi mamá, de hecho esta señora le dijo esas cosas a mi mamá y mi mamá se enojó y se dejó ya no se quería llevar con ella, pero se seguían llevando. Bueno, no se seguían llevando, pero se seguían saludando así de hola, adiós. Y un día mi mamá dijo, esa vecina vino a buscar a mi mamá y mi papá abrió la puerta y le dijo, oye, no está Amelia, es que me quiero tomar un cafecito con ella. Y mi papá se metió a la casa y le dijo a mi mamá, te vino a buscar la vecina. Y mi mamá dijo, no, dile que se vaya. No, dile que se vaya, dile que no estoy. Y la vecina escuchó por la ventana lo que estaba diciendo mi mamá. Entonces la vecina azotó la ventana y dijo, ya te escuché, ya te escuché lo que estás diciendo de mí. Y dijo, a ver, sal que te voy a partir tu madre, sal que te voy a partir tu madre. Así decía mi mamá. Y pues la verdad, nunca había vivido una experiencia así, nunca había pasado eso y yo me asusté mucho porque en ese tiempo yo era una niña, tenía como 10 años y mi hermana tenía como 8 y mi mamá también estaba joven, de hecho era más joven que esa señora, mi mamá tenía como sus 23 años. Entonces mi mamá se asustó y no quiso salir de la casa. Y la señora ahí se estuvo esperando. De hecho, mi papá salió, fue a comprar y dijo, ahí sigue la vecina. Voy a hablar con ella para que se calmen las cosas. Y habló mi papá con la vecina y le dijo, no, es que nosotros no somos de problemas,
nosotros no buscamos pleito y así. Y ahí la vecina paró de estar molesta y ya tranquila, según se le olvidó lo que había hecho. Y ya ella nos empezó a hablar a nosotros, o sea, me empezó a hablar a mí y a mi hermana y nos decía, vengan a platicar, y nos hablaba y nos entreteníamos. Y mi mamá se molestó, dijo, no le hablen a esta vecina porque es mala, es hipócrita, habla de uno y dice cosas que no son ciertas. Entonces, pues, dejamos de hablarle a la vecina. Pero esta vecina nos empezó a buscar, y de hecho un día recuerdo que nos habló y pasamos a su casa y me dijo, no, nosotras podemos ser amigas, yo no les voy a hacer nada, yo las quiero mucho, yo las aprecio. Y ahí estaba. Y nosotros dijimos, bueno. Y mi hermana y yo dijimos, no, pues vamos a llevarnos con la señora a escondidas, que mi mamá no sepa. Y nos empezamos a llevar con esta señora nos metía a su casa, hablábamos con ella y nada más nos preguntaba, ¿y su mamá qué horas viene? ¿Y su mamá qué está haciendo? ¿Y su mamá no le llegan mensajes de este número? ¿Y su mamá no habla con mi marido? Y cosas así, bien raro, la verdad. Y recuerdo que un día yo me saqué mucho de onda porque la señora tenía gatos y yo también tenía gatos. De hecho, esa señora después supe que mataba a mis gatos porque me los envenenaban, y siempre que mis gatos se morían envenenados era por culpa de esa señora. Bueno, la señora tenía gatos. Ese día su gato se asomó y le dije, ay, qué bonito gato, ¿lo puedo acariciar? Y dijo, sí, y lo empecé a cargar y a acariciar. Y dije, no se le cae el pelo, lo tiene muy bonito. Y ya, estuvimos ahí como 2 horas y nos regresamos a nuestra casa, y yo me fui a jugar al patio y escuché desde el patio cómo gritaba y decía, no, esas creen que algún día van a tener un gato como el mío, jamás, ni le dan de comer al suyo, son unas, ni siquiera lo bañan y cosas así. Y yo sentí bien feo, la verdad. Y yo me espanté mucho y dije, ¿por qué la señora dirá eso de nosotros? Y le dije a mi hermana, pero mi hermana no creyó. Y ya recuerdo que nos seguimos llevando con ella, pero algo en mí ya me decía que no, porque aparte de que siempre estaba preguntando por mi mamá y diciéndole cosas de mi mamá, porque siempre hablaba de mi mamá bien y mal, como que disfrazado, porque nos decía, lo que sí decía es que mi mamá era una loca, y yo sentía feo, me daba coraje. Y dije, ¿por qué me llevo con esta señora si es bien grosera? Porque nos trata así, como que burlándose de nosotros, y nosotros estamos ahí. Y le dije a mi hermana, ya no hay que llevarnos con ella. Y mi hermana dijo, no, la señora es buena, está grande y que no sé qué. Y recuerdo que un día, pues nos volvió a invitar a su casa y yo ya estaba, pues ahora sí que cansada, molesta. Y le dije sus cosas a la señora. Y la señora y yo nos peleamos. Y ese día me corrió de su casa. Y le dije, Ari, vente conmigo, vámonos. Y mi hermana se quedó ahí y yo me fui. Pero de ahí como que me agarró un odio. Porque ya ahora sí como que me decía puta chamaca. Me veía y me decía groserías y me hacía el feo. De hecho tenía una sobrina y le decía que no se juntara conmigo. Decía, no te juntes con esa chamaca y cosas así. Yo le decía a mi hermana, ¿por qué te sigues llevando con ella si es bien mala? Y mi hermana, no, es buena. Mi hermana también es muy noble y la verdad a veces no se da cuenta de las cosas. Y bueno, recuerdo que yo ya no me llevaba con esta señora, y un día me tocó la ventana y me dijo, Aura, ¿cómo estás? ¿Por qué ya no me hablas? Mira, te hice unos tamalitos, cómetelos, están bien ricos, los acabo de hacer. Y yo la verdad, pues, yo no tenía malicia, yo no pensaba nada malo de la gente, yo era crédula, también sabía perdonar y también era noble, la verdad. Entonces yo le dije, bueno, está bien. Yo le dije que mi mamá ya no me dejaba. Dijo, no, no le hagas caso a tu mamá,
vamos a llevarnos, vamos a hablar, vamos a platicar y cosas así. Pero ese día yo estaba encerrada en mi casa y no pude salir, pero sí, creo que si hubiera estado abierto me hubiera ido a su casa. Bueno, el chiste es que me comí los tamales que me dio y yo me enfermé bien feo. De hecho estuve como 3 meses enferma. No sé qué me dio, pero estando chica de 12 años, mi panza se puso así, se esponjó mucho así, parecía que estaba embarazada. Y de hecho ese día que comí los tamales recuerdo que estuve vomitando mucho, mucho, mucho. De hecho mi mamá me tuvo que poner una tina donde me bañaba cuando era niña para sacar todo. Y recuerdo que vino una vecina y dijo, está envenenada, dale leche para que se le corte. Y me dieron leche y pues dejé de vomitar, pero me seguía sintiendo mal. De hecho, dejé de comer, me salieron ojeras, me dormía en la escuela, algo estaba pasando conmigo, la verdad. De hecho llegué a estar hasta los huesos. Todas esas fotos que me tomaron se perdieron, pero si no se las mostrara. Bueno, de hecho después mi mamá me estuvo preguntando, ¿qué comiste? ¿Qué fue lo que comiste? Yo le digo, pues la verdad, el día que me puse mal, me comí unos tamales que me dio la vecina. Y ya mi mamá se enojó conmigo y me dijo, ya te dije que no le agarres nada, ¿por qué la agarras? Esa señora es una bruja, seguro te echó algo en la comida y ahora por eso estás enferma. Y ya me llevaron, después de eso, después de ese regaño que me pegó mi mamá, pasaron 4 días y mi mamá me llevó con una curandera, por decirlo así. Me pusieron en una cama, me pusieron pues como en una base, no sé cómo decirlo, en una mesa. Y me hicieron así tipo jalada para tipo tronar el empacho, me pasaron hierbas, me bañaron con aguardiente, me enrollaron en una cobija para que sudara todo y hasta me hablaron, me decían, Aura, no te vayas, así, o sea, raro, pero sí, de hecho mi hermana también estaba viendo eso. Y ya me compuse como unos días. Y ya se me compuse como unos días porque recuerdo que me volví a enfermar. De hecho, lo de estar flaca no se me quitó en mucho tiempo. De hecho, después otra vez me volvieron a llevar y esta vez que me llevaron, la señora le dio así como una botella con, no sé si agua bendita, sepa lo que era, pero era un agua negra con unas plantas blancas y me dijo, si se vuelve a sentir mal, que se la tome y me la enrolla en una sábana y que sude todo, que sude, que sude. Y ya mi mamá me dio eso, me lo tomé, sentí horrible, era como algo muy amargo y me enrollaron en unas sábanas y a sudar. De hecho me dormí como ahora sí sin exagerar, como con 5 cobertores para sudar todo. Y me compuse un tiempo y me volví a enfermar y me volvieron a llevar con otra curandera. Y esa sí me curó y me sacó todo. De hecho hasta me hizo vomitar y todo y sí me compuse. Y ya viendo toda esta situación le dije a mi hermana, ya no hay que llevarnos con esa señora porque esa señora es mala. Y de hecho, algunos vecinos nos empezaron a decir que no nos lleváramos con esa señora porque esa señora estaba loca. Y que esa señora siempre andaba hablando mal de la gente y que inventaba chismes de los demás. Pero nosotros no hicimos caso. Después de 2 años de esto, nos volvimos a llevar con esta señora y otra vez estábamos preguntando por mi mamá, por mi papá, nos decía, tu papá está guapo, como cuántos años tiene, cosas así. Y de hecho, nos empezó a hablar raro, porque nosotros éramos unas niñas y esta señora nos empezó a preguntar que si ya nos gustaban los hombres, que no sé, nos hablaba de hombres. Y de hecho nos empezó a invitar a correr y ella siempre estaba como que pendiente de los hombres. Y nunca me hizo hacer algo malo. Pero sí, eso yo sé que está mal porque a un niño no le debes de enseñar esas cosas. Ni estar hablando de eso con un niño. Y esa señora hablaba cosas más 18 conmigo, yo siendo una niña. Y pues yo la verdad, yo no sabía que estaba mal. Yo nada más la escuchaba lo que decía. Bueno, y recuerdo que nuevamente nos dejamos de hablar mucho tiempo
Y cuando esta señora quiso volvernos a hablar, mi prima había ido a visitarnos. Mi prima traía un bebé en brazos, que era mi sobrina, que es mi sobrina, y recuerdo que mi mamá estaba dentro de la casa porque íbamos a salir y se estaban arreglando mis papás y mi mamá. A mi prima, a mi hermana y a mí afuera, y nos empieza a decir, hola, ¿cómo están? Miren, les traigo unos dulces. Y mi prima y yo, pues nadie se imaginaba lo que iba a pasar. Mi prima aceptó los dulces. Yo le dije, esos dulces no me gustan, porque realmente no me gustaban esos dulces, y mi hermana tampoco. Pero mi prima los agarró, los aceptó y se los dio a mi sobrinita. Y ese día nos fuimos al restaurante, y cuando estábamos en el restaurante mi prima vomitó así como el exorcista. Y vomitó mucho, 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 mucho. Vomitó bastante. Hasta estuvo como media hora en el baño, y era un bebé. Y mi mamá le preguntamos, y mi mamá dijo, ¿qué le diste? ¿Qué comió la niña que se puso muy mal? Y el vómito olía así muy fuerte, demasiado fuerte. Así yo dije, la mecha, me voy a vomitar. Toda la gente normal comiendo en su onda, pero sí fue muy raro que después de que le haya dado un dulce a mi sobrina se haya puesto así. Y mi mamá se enojó mucho porque mi mamá culpaba a la vecina de lo que le había pasado a mi sobrina. Y ya mi mamá dijo, no se anden llevando con esa señora, que no sé qué. Y no sé. De hecho, esta señora, un día falleció su hijo, y pues la verdad yo la entiendo, la comprendo. Andaba muy alterada y empezó a decir cosas, a maldecir, que quería que no sé qué tanta cosa. Y de hecho a mí también ahora sí me mandó a la chingada, y me dijo, no, ya no te quiero ver, que no sé qué. Y bueno, la dejé de ver. Y después de ese tiempo falleció su marido, pero su marido pues ya era un señor mayor, y falleció debido pues a la edad. Bueno, creo que falleció debido al azúcar o algo así. Bueno, y la señora pues más triste andaba. De hecho, esa señora empezó a andar en la calle caminando, siempre estaba en la calle ya, pero o sea, regresaba a su casa. Y recuerdo que yo empecé a hablar con ella cuando andaba en la calle, y me decía así como que trataba de que yo ya no me llevara con mi mamá. De hecho, esta señora, pues yo ya no me quería juntar con ella, y yo ya no me juntaba con ella. La que se empezó a juntar fue mi hermana. Y mi mamá se molestó porque se empezó a llevar a mi hermana dizque a una iglesia, y ni siquiera le habían pedido permiso a mis papás, y mi mamá pues un día fue y se la hizo de tos, se la hizo de pedo a la vecina. Y ya iba pasando otra vecina que había sido también maestra, que estuvo en la escuela de mi papá, lo conoce desde niño, y me dijo, niñas, ya nos andan llevando con esa vecina, porque esa vecina nada más anda hablando mal de ustedes. Dice que tu mamá esto, que tu papá esto, que ustedes esto, y nosotros así, bien asustadas, porque se siente feo saber la verdad, la verdad. Se siente feo saber que alguien anda hablando de ti, y más si tú crees que te quiere o que te aprecia. Y pues sí, de hecho nos dejamos de llevar con esa señora, y esa señora nos empezó a buscar. Primero nos buscaba en nuestra casa, y después nos empezó a buscar en casa de mi abuela, y se metía a la casa de mi abuela y se hablaba con mi abuela horas y horas y horas, y esas horas nada más nos las pasaba mirando a nosotras, nada más nos estaba viendo. Y es que a fuerza quería que estuviéramos con ella, que nos lleváramos con ella, que anduviéramos donde ella andaba. Y a mí no me gustaba, o sea, ya después me empecé a dar cuenta que todo lo que nos decía era así con doble sentido, como que para que sonara bien, pero te quería hacer sentir mal. Y yo pues no me quería llevar con ella. De hecho, después me fui de ese lugar, de esa ciudad, y empecé a vivir en otra ciudad, y la señora me seguía buscando. Y a mi hermana también. Pero mi hermana se quedó allá, y yo me vine a otro lugar. Y de hecho hasta el día de hoy que estoy aquí me han dicho mis papás que sigue preguntando por mí. Pero pues yo no sé qué tantas, o sea, yo no sé qué es lo que trae conmigo, porque yo, pues la verdad, yo nunca le he hecho nada.
Y las veces que, pues la vez que me peleé con ella fue por defender a mi mamá y ella se enojó y pues me hizo eso. Yo lo que digo es que la verdad ella me hizo una brujería, porque aparte yo a veces con cualquier ruido yo me asomaba a la ventana y una vez yo vi que ella venía del bosque y traía así como un pájaro, de esos que aquí en México les llamamos tordo, lo traía así y ya estaba muerto el pájaro y lo metió a su casa. Y yo dije, ¿por qué habrá metido un pájaro a su casa que ya está muerto? Dije, seguramente con eso hace la brujería. Bueno, amigas, espero que les haya gustado esta historia. Si fue así, por favor, regálenme un like y no olviden suscribirse a mi canal, por favor. Me ayudan mucho si se suscriben, por favor. Adiós.